Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dos Minas Hablando de Negocios. Acá estamos con Caro, pero episodio especial a solas con dos minas. Y hoy hacemos un trío con una mina más. O sea, nos traemos a Paula Penedo, también amiga de la casa, siempre vamos trayendo amigas de la casa, que bueno, Caro va a contar un poquito más de ella porque la conoce un poco más en profundidad y después, bueno, nos vamos a dejar con la entrevista que se las trae. Sí, la verdad que lo más importante es que vean la entrevista, que ahí a Paula nos cuenta un montón de cosas. Ella trabaja en marketing, bueno, hace un montón de cosas también, es bailarina, es astróloga, hace un montón de cosas, pero esta vez la convocamos para que hable un poco de los negocios, cómo trabaja ella desde el marketing con distintos negocios y también que nos tire algunos tips y demás de cómo podemos hacer crecer a nuestros ponis, ya que venimos con ese tema. Y van a ver que en la entrevista también ella nos cuenta, ¿no? Un poco lo que nosotras veníamos hablando también, de cómo el marketing es transversal, es necesario y demás, y que a veces se deja bien. Entonces hablamos de buenas prácticas, de malas prácticas y de un montón de cosas, así que los invitamos a que puedan continuar y ver la entrevista. Paula, una genia total, aparte ella es súper dinámica, así que no se van a aburrir ni un segundo escuchándola porque es imperdible esta entrevista también. Bueno, los dejamos. Vamos a Los la entrevista. dejamos. Estén atentos porque no tiene desperdicio, tira muchos tips y muchos sobre esto que viene ahora de la IA también, que no la dejó afuera. Sí, Nos tal falta cual. muchísimo de eso. Así que, Ujú. bueno, gracias una vez más por estar acá y los dejamos con la entrevista. Nos vemos. Si te gusta nuestro trabajo y nos querés apoyar, nos podés invitar un cafecito por Coffee. Te dejamos el enlace en la descripción. 1.000.000 de gracias. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios. Acá estamos a solas con dos minas en esta sección con una entrevistada de lujo que es Paula Penedo. A ella la conozco hace varios años, así que bueno, Paula, vamos con vos. Contanos qué haces, a qué te dedicas y Hola, demás. chicas. Bueno, muchas gracias por el espacio, primero que nada, que por este tiempo. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar acá hoy compartiendo este tiempo. Yo soy consultora en marketing. Tengo un largo recorrido que empezó por el mundo del diseño cuando era muy, muy, muy jovencita y por el lado del diseño web y el mundo digital. Bueno, la profesión me fue llevando en el mundo del marketing y me fue llevando más para el lado de lo estratégico hasta hace tiempo ya largo que estoy trabajando fundamentalmente en consultoría. También soy coach, gran herramienta para los consultores, Mm. que a mí me cambió mucho la perspectiva profesional y me empujó más y más hacia la parte de consultoría, no solamente estar trabajando en formato empresa. Y bueno, además soy un montón de otras cosas. Soy diseñadora de imagen y sonido, licenciada en comunicación social, bailarina, astróloga, reikista y tengo toda una parte holística que cada tanto sale a la luz y no la vamos a dejar afuera. Por supuesto, es un Genial. todo y bueno, nos vas a contar Sí. un poquito de todo ese camino que está bueno porque la idea siempre que traemos a alguien, bueno, obviamente súper agradecidas con el tiempo, como para que aquellos que están un poquito en ese, bueno, o dando el salto de fe de quizás querer independizarse o que ya están trabajando en algo chiquito y quieren como, viste, uno empieza muy a pulmón, ¿no? Como nos pasa a todos a veces y bueno, que nos compartas un poco de toda esa Paula que contaste que tiene un montón de aristas que te hacen tan ricas, así que bueno, contanos un poquito, si quieres, no sé, resumir cómo empezaste, cómo terminaste en el marketing, cómo es. Es una historia muy aburrida, como empecé, pero voy a tratar de resumirla si no nos aburrimos tanto. No creo que, pero dale. Yo me defino siempre como una persona emprendedora, ante todo. Y siento que es algo que lo llevo en mi ADN y lo llevo desde muy chiquitita, ¿no? Esto de, si no existe, lo inventamos. Entonces, mi carrera profesional empezó un poco por ahí. Mis primeros contactos con el mundo laboral fueron en plena crisis de 2001 de Argentina, con 19 años, no queriendo trabajar con mi padre, contador público, nada que ver con lo que me apasionaba a mí,
y buscando trabajo por otro lado en un contexto socioeconómico que no ayudaba para nada a una chica de 19 años. Pero como siempre persona curiosa, yo había indagado en cosas que eran muy nuevas en ese entonces, como por ejemplo cómo diseñar un sitio web. Que había que programarlo, escribir código, con suerte estudiar una Biblia en PDF de Dreamweaver, y programas que felizmente ya no existen porque hay cosas mucho más útiles en este momento. Bueno, yo indagaba. Claro, en un momento me di cuenta que hacía cosas que muy poca gente hacía y dándolo a conocer generó interés en mi entorno. Entonces empecé a agarrar las changuitas, ¿viste? Las changuitas que agarras de joven. El primo que te llama para que le hagas esto, bueno, y el primo, no sé qué, terminé trabajando para proyectos de empresas con nombre, ¿viste? Como freelancer. Y cuando finalmente conseguí un trabajo en relación de dependencia, me llamaron para ingresar a trabajar en una empresa, yo me di cuenta que la plata que me ofrecían en esa empresa era un tercio de lo que yo estaba ganando como freelancer. Entonces dije, no, sigo como freelancer. Siempre digo, acá hay más plata, vamos por acá. Y aparte era joven, vivía con mis padres y no necesitaba esa estabilidad en ese momento, entonces seguí un poco mi camino. Y ahí fue como, nada, empecé como diseñadora, 100% autodidacta, después la carrera profesional me llevó a ser diseñadora de imagen y sonido, pero ya con muchos conocimientos de diseño gráfico y otras cosas, a ejercer como periodista mucho antes de tener el título de licenciada en comunicación social, porque siempre dije, acá hay que meterse, la práctica hace al maestro, sigo absolutamente convencida de esto, creo que estudiar está buenísimo, estudien, no dejen de estudiar jamás, lo que sea que les apasione, denle para adelante, pero la práctica profesional, cuando metes las manos en el barro, te da un conocimiento que no te da la universidad, que no te da ningún contexto de aprendizaje donde estás como un poco más cuidado. Entonces yo aprendí mucho de esa manera. Así fui arrancando, fui estudiando marketing, entré a hacer una pasantía en una multinacional muy grande donde me curtieron, sobre todo en cómo desenvolverme profesionalmente en ámbitos corporativos. Bien. Hasta que terminé en otra empresa muy grande, otra multinacional muy grande, que me dijeron, dale, te pagamos el posgrado en marketing. Y me hice el posgrado en marketing. Ya, muchas gracias, le agradecemos mucho a la empresa que me pagó el posgrado en marketing, en una universidad privada que yo no hubiera podido pagar de mi bolsillo en ese momento. Y fui teniendo mi desarrollo en el mundo corporativo hasta 2013, que por un momento de cambio personal, decidí dejar la empresa donde estaba. Coincidieron muchos factores, hubo cambios personales, falleció mi papá en un momento donde yo estaba dando un salto profesional muy grande y necesitaba estar cerca de mi familia y en ese contexto profesional no podía, así que dejé todo. Tuve un momento de crisis en mi vida que dejé todo y empecé ahí sí a trabajar primero como diseñadora, como consultora, como lo que surgiera en forma independiente, porque al principio es así, hoy me puedo dar el lujo de decir, bueno, elijo un poco lo que quiero hacer, ¿no? Pero en ese entonces, bueno, alguien necesitaba una página web, diseñaba la página web, alguien necesitaba consultoría de estrategia, hacía consultoría de estrategia, alguien necesitaba redes sociales, hacía redes sociales. Así me inicié en el mundo independiente, hasta que fue encontrando forma de consultoría. Ahora desde 2013 hasta acá trabajo en forma independiente. Hoy tengo una estabilidad que no tuve al principio. Y hoy trabajo, sí, 100% como consultora, como estratega, y tengo mi equipo de colaboradores que trabajan conmigo, que los amo. Sí, sabemos que si hay algo que no te falta, bueno, yo la conozco a Paula, si hay algo que no le falta es empuje. O sea, lo que hay que hacer, como dijiste, vas y lo haces. O sea, es totalmente así, sí, me consta. Incluso, si querés, podemos hablar un poco ahora que está todo el tema de inteligencia artificial y demás. La última vez que nos juntamos, hace un par de meses, que estuvimos charlando, eh, bueno, Paula ya estaba con el tema a full. Ya estabas trabajando directamente con eso, me contaste. Sí. Sí, a ver, yo lo que me considero soy una early adopter de las tecnologías. Como
traje al principio esta idea de que siento que he aprendido mucho más con la práctica y metiendo las manos en el barro que tomando cursos. Aunque de nuevo la formación profesional está buenísima y aclaro, sigo estudiando, nunca dejé de estudiar, en ningún momento de mi vida dejé de estudiar. Pero hay algo de la práctica que a mí me gusta mucho, de indagar, de ser autodidacta, y cuando aparecen nuevas tecnologías, es necesario aprender a través de meter las manos en el barro y de probar y de equivocarse, porque todavía no hay expertos que puedan ayudar demasiado. Todavía no hay Ujú. formaciones profesionales que te den ese soporte y esa estructura. Yo me siento muy cómoda en ese barro, me encanta. Entonces, cuando aparecen cosas nuevas o empiezan a popularizar cosas nuevas, como la inteligencia artificial, digo, esto es lo mío. A ver, vamos a probar. Probemos, equivoquémonos, descubramos. Así que yo estoy todos los días probando cosas nuevas, aplicaciones nuevas, inteligencias nuevas. Por supuesto, hay algunas que son más de mi agrado que otras. Tengo mis gustos. Pero sí, estoy súper metida. Me encanta trabajar en inteligencia artificial todos los días. Siento que todos los días aprendo algo nuevo. Y estoy desarrollando una muy buena capacidad para darme cuenta rápidamente cuando alguien utilizó inteligencia artificial para hacer algo. Claro, el ojo ya se Sí. empieza. Sí, sí, totalmente, totalmente. Está la firma ahí, a veces. Y por ejemplo, ¿para qué tareas sentís vos que estás trabajando ahora en marketing, más que nada? ¿Para qué tareas sentís que, por ejemplo, soluciona alguna parte la inteligencia artificial? ¿Sabes qué? Me soluciona muchas cosas y me cuestiona otras tantas. Si Mm, querés te digo las que me soluciona. Aplicaciones para tomar notas en reuniones que me ayuden a detectar cuál es la demanda de un cliente. Eso es fantástico, me ahorra muchísimo tiempo esto de estar tomando notas en una reunión con una broma, ya fue. Hoy sí, me lo hace mi asistente virtual y me hace un muy buen resumen, que por supuesto, digo, necesitan coordinación, ¿no? Después hay que leer qué es el resumen que te mandó y corregir los errores que haya tenido, porque los tiene. Entonces, principalmente acá la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, pues es muy buena, pero a veces le pifia, y le pifia heavy. Entonces, necesita coordinación. Supongo que las cosas con el tiempo irán perfeccionándose, pero es muy importante hacer esta revisión. Eso lo uso todos los días. claro. Todos los días, realmente la cantidad de tiempo que me ahorra, de la misma manera que utilizar mucho ChatGPT para generar contenido, para tener intercambios, para resumir contenidos, me permite manejar un volumen de información y un volumen de trabajo que sin la inteligencia artificial, la verdad es que no sería posible. Entonces me permite Ujú. ser más rentable. La verdad que todos estos trabajos que hoy estoy haciendo con herramientas, que claro, yo las pago, utilizo las herramientas pagas, pues las gratuitas la verdad es que no tienen las prestaciones completas, Sí. pero capaz, bueno, estoy pagando, no sé, $30 al mes de licencias de 2 o 3 aplicaciones que son claves para mí, de inteligencia artificial, que me hacen el trabajo que estaría haciendo quizás un asistente de tiempo completo. Entonces, Sí. me da la posibilidad, y la verdad es que capaz yo tengo un tamaño de negocio que no me permitiría pagarle un sueldo a una persona, ¿sí? Completo para hacer este trabajo, Mm, pero sí, mi bolsillo sí, mi negocio sí puede pagar las licencias de la inteligencia artificial. Entonces, creo que a medida que claro. aprendo a usarlas, aprendo a ser también más competitiva en el mercado. Totalmente, sí. Buenísimo. Es un poco lo que nosotros a veces hemos charlado con Caro, de, bueno, tomarlo como una herramienta, saber esto de que a veces alucina o cosas así, o sea, que uno tiene que estar supervisando y no dejarle todo descansar, pero también cuando uno está empezando, o como decís, cuando quizás no sos tan grande como compañía, podés resolver y delegar algunas cosas y está buenísimo. Porque nosotros tratamos como de buscar mucho eso, por eso te lo pregunto, Caro, para ver cómo cada uno lo empieza a incorporar, porque sabemos que no es una moda, no es como algo que, no sé, está como un No. lenguaje de programación que un día te dicen, uy, esto es lo que viene y después te dura 2 años. Es como otra cosa, ya sabemos que se va a quedar, que va a evolucionar un montón. Estaba justo leyendo un par de notas
algunas medio de ciencia ficción, pero bueno, está bueno que nos cuentes esa experiencia para compartirla con la gente que a veces tiene un poco de duda, dice, uy, no sé, está también eso de, hay Mira, inteligencia artificial y no yo quita al trabajo. que duda yo le diría, no dude más, empiecen a meterse ya porque se van a quedar afuera de un montón de cosas si no incorporas las herramientas rápidamente. Y esto no lo digo para sembrar el pánico. Yo No. creo que no, la inteligencia artificial no viene a dejar sin trabajo a la gente. Se quedará sin trabajo quien no pueda adaptarse a la nueva tecnología, llámense inteligencia artificial o cualquier otra cosa, como ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Entonces, creo que tiene más que ver con que nosotros seamos mucho más permeables al cambio y a un cambio que va a una velocidad absolutamente vertiginosa. Entonces, cuanta más resistencia le pongas a la inteligencia artificial, peor va a ser para uno como profesional y como persona. Podés usarla a tu favor. Yo creo que se recontra puede utilizar a tu favor. Y aparte hay un poco un mito para quienes todavía no han incorporado la inteligencia artificial a sus actividades, que es creer que la inteligencia artificial es aprieto un botón y entonces lo hace por mí y me reemplaza. O hago un copy-paste de un prompt que me vendieron o que aprendí en un cursito y la inteligencia artificial me hace. La verdad es que lo que te hace la inteligencia artificial con esas cosas es una porquería, vamos a decirlo con todas las letras. Es una gran herramienta que no reemplaza tu conocimiento. Si podés interactuar con la inteligencia artificial, no solo supervisando lo que hace, sino teniendo un intercambio con la inteligencia artificial, aplicando tu conocimiento específico de tu campo específico, es maravillosa. Pero hay una parte enorme y la más importante es qué responsabilidad pongo yo en ese trabajo con la inteligencia artificial y qué conocimiento aporto yo para trabajar con la inteligencia artificial. No tiene nada que ver con apretar un botón y que las cosas se hagan solas. Sí, Cuando sé que me avisan y que me hagan un café y que me lo traiga, por favor, pero todavía no me lo hacen. Sí, sí, está muy bueno lo que decís, porque bueno, a veces uno, no sé, entra a Instagram y te dice, leete estos 5 prompts y tu vida va a cambiar porque vas a poder hacer todo tu trabajo. Claramente no, o sea, la receta mágica no funciona, pero está bueno que lo cuentes en primera persona, como para que los que nos están escuchando, nos están siguiendo, también vean una opinión, decir, bueno, la super uso, la super banco, pero con sí. con mi impronta, sin perder eso. Es lo que siempre Siempre tiene que decimos, estar de comprometido. ponerle cabeza, poner tu propio criterio y conocer, por ejemplo, de qué es lo que estás preguntando también mínimamente, porque si no es como un asesor muy genérico, si no le pones realmente cabeza Si no, a la pregunta. te da respuestas, esas respuestas que rápidamente uno detecta que están hechas con inteligencia artificial. Sí. Todas tienen la misma estructura, el mismo lenguaje, es como una máquina de hacer chorizos, Ujú. donde todo sale igual. Mira, yo hace un tiempo no muy largo hice como un relanzamiento en mis redes sociales, que yo las utilizaba como a fines absolutamente personales para volcarlo 100% a lo profesional, bueno, no 100%, 90% a lo profesional. Necesitaba hacer un trabajo sobre mi marca personal, sobre los contenidos, sobre todo, sobre el tono de comunicación, hice toda una auditoría y decidí, en vez de hacerlo sola, que me pareció una muy mala idea, de algún tipo de acompañamiento uno necesita para estos procesos, además de sumar a una coach en este proceso de mi compañera, sumé a la inteligencia artificial. Y estuve trabajando, yo no les miento, estuve trabajando 10 días muy intensamente durante varias horas al día, haciendo un larguísimo intercambio con ChatGPT, primero, aportándole un montón de material de quién era yo, cosas que había hecho a lo largo de mi carrera, conversaciones de estilo intercambio de qué cosas yo sentía auténticas, qué no. Yo no les voy a mentir, realmente me incendié el cerebro en ese trabajo, pero también fue un proceso muy interesante de aprender a cómo trabajar con la inteligencia artificial, para que no te devuelva siempre un enlatado, ¿no? Para realmente como profundizar, ir abriendo asistentes y diferentes chats y pidiéndole que actuara de diferentes maneras según la temática en la que... En un momento sentí que me metí en un berenjenal bárbaro y tuve que hacer como un resumen y empezar a pasar a documentos aparte, ¿no? De esto sí, esto no. No les voy a mentir, fue toda una experiencia con sus cosas buenas
y también con su mucha demanda de energía. Pero no solo salió algo que me gusta y me representa, sino que además todo el relanzamiento visual también lo trabajé con inteligencia artificial y empecé a decir, bueno, me gustaría hacer una serie de videos como de relanzamiento de esto, pero la verdad que lo que yo me estoy imaginando en mi cabeza, no se olviden, yo soy diseñadora de imagen y sonido, tenía todo un guión técnico en la cabeza de cómo quería que fuera el video. Claro. A ver, no me era posible costear económicamente la producción de lo que yo quería hacer. Entonces digo, bueno, puedo intentar hacerlo con inteligencia artificial. ¿Y qué hice? Lo hice con inteligencia artificial y la parte donde aparezco yo es la única que está hecha con un celular, 2 luces y nada más. Y una buena edición de Rocío, que gracias Ro por ayudarme a editar esto. Entonces, con muy poquitos recursos, pero con mucha inteligencia artificial y de equivocarme muchas veces, o sea, esto es importante, hubo muchos intentos fallidos hasta que llegué a lo que yo quería. Hice todo el relanzamiento básicamente con inteligencia artificial, entonces es genial y realmente pude como materializar ideas creativas que realmente no hubiera podido solventar desde lo económico, hacer una producción de lo que yo me estaba imaginando, ¿no? Y con inteligencia artificial dije, bueno, hasta que encontré el prompteo correcto, logré hacer los clips que necesitaba. Claro. Y obviamente, de nuevo, con conocimiento previo mío de ser diseñadora de imagen y sonido, de poder pasarle a la inteligencia artificial un guión técnico, de saber pedirle qué tipo de guión técnico necesito y saber decirle, bueno, mira, yo necesito este tipo de encuadre, este tipo de iluminación, de saber pasarle la referencia. Lo mismo que hubiera hecho con todo un equipo de producción de seres humanos, pero a la inteligencia artificial. Claro. Eso es lo que solemos decir nosotros, o sea, conocer el negocio, saber de mi tema y lo que quiero hacer y el resultado que quiero obtener. Porque si no sé de qué estoy hablando y simplemente pregunto, tenés ese enlatado que comentabas al principio. La Sí. inteligencia no te va a entender, es como que yo si le doy, no sé, un guión técnico con cuestiones bien técnicas de cinematográficas a mi tía Marta, que nunca en la vida le enseñaron todos un plano general, Claro. no me va a entender. Bueno, yo tengo ese conocimiento, entonces puedo darle un prompt muy específico a la inteligencia artificial porque yo tengo ese conocimiento específico. Claro. Una persona que no tenga ese conocimiento específico le va a dar el prompt que pueda y la inteligencia artificial va a hacer lo que pueda con la información que está dando. Totalmente, sí, es eso. Entonces es tan imprescindible la participación activa nuestra y el uso de la inteligencia artificial poco tiene que ver con apretar un botón y que hagan las cosas por nosotros. Sí, totalmente. Bueno, entonces ahí el mito derribado. Y acá me dio curiosidad cuando ibas contando, porque la otra vez lo equiparamos así en un comentario que tuvimos con Belén, equiparamos a la inteligencia artificial con tener una persona junior. Vos dijiste como un asistente. ¿Dirías que es junior o que es un poco más? ¿O que va a depender de vos cómo lo vas entrenando? A ver, para mí, por ahora, las inteligencias que yo vengo utilizando están en un estado de junior en términos de tipo de liderazgo que necesitan. Ujú. Digo, necesitan un liderazgo bien directivo. Uno necesita ser específico, Sí. muy específico en el pedido que le hace la inteligencia artificial. Entonces, si ves tipos de liderazgo, para quien sabe de tipos de liderazgo y tiene un poco de formación en eso, generalmente las personas más junior necesitan un liderazgo muy directivo. Necesito que me hagas, no sé, una barrita de cereal que tenga maní, avena, esto, que no tenga más de tantas calorías y lo necesito envasado de esta manera, con un corazoncito verde, le das todo el detalle y sos bien directivo, no le das como tanto espacio para el vuelo creativo o para que se autogestione. Preprocesado, decimos nosotros, como todo muy... Sí, todo muy, entonces hoy por lo menos en el estadio en el que estamos con las inteligencias artificiales, los prompteos necesitan ser así de específicos y así de directivos para que te den un buen resultado. Esto dentro de 3 meses puede ser otro Qatar, realmente. Entonces está todo como muy agarrado con pinzas. En ese sentido, sí, yo lo veo que todavía estamos en una instancia que es como tener a alguien junior. En ese sentido, ojo, también pueden traerte bastante información interesante que uno no tenga, pero yo todavía recomiendo, y creo que por un tiempo más esto va a ser así, cotejar. Claro.
estamos hablando, no sé, le hago una pregunta sobre algo que no es una materia de la que yo tenga suficiente conocimiento, bueno, cotejar con un profesional de esa área en concreto a ver si lo que me hizo la inteligencia artificial está bien o es cualquier verdura. Cuando dicen, precisamente cuando hablábamos de que alucinan, o por ejemplo también, yo también le digo cuando estoy trabajando con alguien, pidan las fuentes de última, bueno, te está citando, bueno, qué libro, qué autor, y anda a fijarte si realmente existió esa publicación, porque a veces sí pasa, cuando uno está investigando no suplimos al que conoce, ¿no?, del tema. Eso está bueno. Sí, mira, justamente ayer me compartieron una nota de un fallo judicial, creo que fue en la provincia de Santa Fe, que fallaron contra un abogado por haber utilizado inteligencia artificial en una presentación, perdón la falta de tecnicismo, la materia legal no es la mía, pero bueno, el tribunal había sancionado a un abogado por haber utilizado inteligencia artificial para justificar determinadas cosas sobre leyes inexistentes. O sea, con una teoría que no se corresponde con la realidad jurídica, ¿no? Claro. Entonces, imagínate si eso, que fue un profesional con una cuestionable ética, porque por lo menos no verificó lo que estaba presentando. Imagínate si yo me pongo a hacer esa investigación yo sola, que no tengo conocimientos de materia legal. Me puedo comer cualquier verso. Entonces, Sí. mi recomendación es, si vas a trabajar con inteligencia artificial sobre una materia que no es de tu conocimiento específico, cotejar con un profesional o cotejar con fuentes confiables para ver si lo que te están diciendo va por ahí o está delirando, porque a veces saca información que no sabemos de dónde salió, ¿eh? Sí, María. Es un tema, bueno, ha mejorado bastante, como vos decís, cada 2 o 3 meses hay como una review y la verdad que uno los prueba y van mejorando, pero bueno, todavía son una herramienta en testing masivo, digamos, así que bueno. Pero tu compañero fiel, o sea, te sirvió un montón en esto que contaste del proceso de rearmado y todo, así que bueno. Sí, fantástico. Yo recomiendo subirse al barco rápidamente. Sí, lo antes posible. Genial. Sí, tal cual, para no quedarse atrás, sobre todo. Sí. Y bueno, contanos un poco ahí sobre cómo ves en general el panorama del marketing a nivel, bueno, si querés mundial o si querés de acá de Argentina, cómo lo venís viendo. Yo veo que se está moviendo mucho más en esta época. No sé si es solo mi percepción o si es vos que sabes más del tema. Mira, el marketing siempre se mueve. Creo que tiene como momentos de mayor visibilidad que otros. Trabajo en marketing siempre hay. Yo digo que negocios exitosos hay siempre, incluso en los contextos de mayor crisis hay negocios exitosos. Y el marketing es una parte, el marketing bien hecho es una parte muy importante, una pata muy importante para conseguir ese éxito. En todas crisis hay oportunidades, así que el marketing siempre se está moviendo. A ver, el mundo está atravesando un momento de cambio no solo con la inteligencia artificial, en todo sentido. Yo siento que en general, a ver, el marketing es una palabra bastante bastardeada. Primero por desconocimiento de qué es marketing, hay como una cosa del imaginario colectivo donde marketing es una palabra más asociada a publicidad engañosa que a lo que realmente es marketing. Marketing es algo muchísimo más grande que la publicidad. La publicidad está adentro del mundo del marketing. La publicidad engañosa también, lamentablemente, está dentro del mundo del marketing, del mal marketing. Pero el marketing es mucho más que eso. Arranca cuando vos empezás a evaluar una idea de negocio y sigue por todo el ciclo de vida que pueda tener un cliente. Entonces, atraviesa todo un proceso que es muchísimo más que una publicidad. Sí, lo que yo siento que estamos en un momento muy bastardeado por las redes sociales el marketing. Eso te iba a decir, hubo una época, Sí. ¿no? O sea, que a veces yo le decía, claro, una época en cuando salieron las herramientas y cualquiera te ponía a armarte un plan y te decían, ay, te vendo marketing. Y siempre decimos, no, o sea, no, yo no lo sentía así, porque me parece que sí, es algo que viene de producto y todo para nuestro pony. Sí. Pero está bueno que nos lo compartas eso porque
hacer la diferencia con respecto a qué es el marketing real. Claro. A ver, yo lo que creo, que siento que está un poco bastardeado es porque hay como este bombardeo permanente, ¿no? Del vendedor de cursos o mentorías, que de escalar tu negocio de 0 a 2 millones en un mes, ¿viste? Al final, no es otra cosa que los espejitos de colores de los vendedores de feria o la pastillita que te va a solucionar. A ver, gente, por muy bueno que sea el curso, escalar un negocio de 0 a X número loco no sucede en un mes en ninguna empresa, en ningún emprendimiento. Y es sano que no sea así también. Es sano sobre todo para la salud mental de quienes trabajan en ese proyecto, Sí, que para no toda la escalen operación. las cosas descontroladamente porque nadie lo resistiría. Todo lo que hay atrás de la escalada económica de un negocio. Pero abunda mucho esto, ¿no? Que yo lo veo, te enseño a hacer crecer tu negocio y el que te enseña a hacer crecer en el negocio no tiene un negocio, ¿viste? O nunca tuvo un negocio más allá de vender el curso. A veces estas cosas a mí me hacen cuestionarme mucho porque finalmente yo doy mentorías, doy consultoría y digo, bueno, pero de alguna manera no puedo ser yo esa persona, ¿viste? ¿Y cuál es mi negocio? Mi negocio es la consultoría, pero digo, bueno, un momento, pará, yo también tuve mi negocio, tuve mi emprendimiento, vendí producto tangible y como emprendedora conozco o conocí de primera mano cada una de esas etapas y supe perfectamente lo que es sostener un negocio de producto que no tiene nada que ver con lo que yo hago hoy. Y yo tengo un negocio también, que no solamente vendo cursos. Entonces, ¿cómo alguien te podría decir cómo escalar tu zapatería, llevarla a una franquicia en todo el país, si lo único que hace es vender cursos? Y además te vende una fórmula mágica. No hay fórmulas mágicas. Eso lamento ser yo quien les pinche el globo. No hay fórmulas No, no, mágicas. lo decimos siempre Marisa, también, no hay, es la realidad. Es No la hay realidad. fórmulas mágicas. Entonces hay como una gran confusión en general para el común de los mortales de qué es marketing, ¿no? Porque se asocia mucho a esto del cursito, de que hago un cursito de un mes y ya está. Y la verdad es que el marketing, o sea, no solamente tiene muchas patas, tiene la pata de comunicación, tiene la pata dura de números, de análisis de datos, tiene la pata de cruzar todos esos, y además tiene la pata de la experiencia de haber metido las manos en la masa. Y eso no lo aprendes en un mes. Ujú. Y lo que yo me parece muy importante es cuando empezás procesos de cambio en un negocio y empezás a, no sé, profesionalizar el área de marketing de una empresa o en tu emprendimiento empezás a trabajar con marketing, lo que hay atrás de eso son personas. Y cuando tenés personas y tenés vínculos, las organizaciones tienen personas, ya de ahí partís la base que no hay dos procesos iguales. Entonces, el marketing es un montón de cosas. No todo el mundo tiene por qué saber qué es marketing, dónde arranca y dónde termina, pero sí estaría buenísimo que si tenés tu emprendimiento o tenés tu empresa de cualquier tamaño, sí tengas ese conocimiento de qué es marketing, que particularmente en el negocio argentino, en general en el mercado argentino, creo que hay como bastante falta de formación en ese sentido entre los empresarios, que Sí. no tienen del todo claro, capaz, muchos de ellos, no, por supuesto no todos, ¿no? Pero muchos de ellos no tienen muy claro de qué es marketing, qué hace marketing, y autocrítica para los que trabajamos en marketing también, ¿no? Que no sabemos cómo transmitir qué es lo que hacemos. Sí, eso justamente, yo estuve en algún par de áreas de marketing desde otro lado, digamos, más de la parte metodológica, procesos, que ahí también es buenísimo que lo digas, porque a veces también en este desconocimiento de los empresarios te dicen, no, bueno, pero los de marketing que me hagan los flyers, que lo pongan así en el ChatGPT, que lo hagan así nomás, y no hay una estrategia, no hay un armado de procesos, es muy difícil encontrar en las áreas de marketing en general, debe haber las que sí lo tienen. Pero esa parte creo que es re importante que la menciones de los procesos. Es Sí, algo totalmente olvidado. Sí, mira, en general, a mí como consultora, cuando me llega una demanda, alguien que tiene una necesidad, la demanda tiene esta forma. Necesito a alguien que me haga redes sociales. Sí, en general. O necesito un diseñador web para hacer una página. Generalmente la demanda tiene ese lenguaje.
Y cuando tenés una reunión exploratoria con la persona que te trae la demanda, descubrís que en realidad la necesidad real nada tiene que ver con las redes sociales, o que las redes sociales es una pata o una cosa que tenés que ejecutar dentro de un montón de cosas que es necesario hacer antes. Entonces, justamente por esta falta de conocimiento es que llegan estas demandas, y también que muchas personas fracasan sistemáticamente en la contratación de servicios de community management, servicios de sitio web. No, me hizo algo y era una porquería. La agencia no me da bola. Este tipo de frases las escucho todos los días. Y el problema es que en realidad la empresa todavía no tiene una estrategia de marketing definida, no sabe muy bien, no tiene muy claro a quién le habla, cuál es el diferencial de la marca, cuál es el valor que le aporta al mundo, lo que sea que esté vendiendo, por más superficial que parezca. No hay como un análisis estratégico de la razón de ser de la empresa, más allá de ganar dinero, que es muy importante. Entonces, cuando yo no tengo una estrategia de a quién le quiero vender, no sé, vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo quiero vender, no sé, acá, perdón, tengo el envase de una barrita de cereal. Quiero vender una barrita de cereal. Ok, ¿qué barrita de cereal querés vender? ¿Sin azúcar, con maní, sin maní? ¿Qué necesidad va a cubrir esa barrita de cereal? Claramente, si vos vendés una barrita de cereal que es sin azúcar, apto celíaco, tenés que decir, bueno, acá hay una necesidad, yo detecté que hay una necesidad en el mercado que no está cubriendo, tengo una oportunidad de negocio. ¿Quiénes son las personas que quieren comprar eso? ¿Por qué van a elegir esa barrita de cereal? No sé, porque quieren tener una vida más saludable, porque son celíacos y la mayoría de los productos que consiguen en el kiosco les traen problemas de salud. Si no está claro eso, yo puedo hacer cosas re lindas en redes sociales y puedo tener miles de seguidores y no generar una sola venta. Sí, ese es otro gran mito. Uy, tenés muchos seguidores, ¿cuánto debes vender? Tal cual, entonces, sí. En general, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica en general, el panorama que te encontrás en la pyme, ni hablar en los emprendimientos, es que no está hecha esa parte estratégica, no nos sentamos a hacer la parte aburrida de hacer lo que te dice el manual de marketing. Cliente ideal, valores, misión, buyer persona, todas esas cosas que necesitamos tener y son súper importantes, las empresas no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Te contratan una agencia, un alguien, y le dicen, bueno, haceme el flyer. Ok, la persona puede ser un diseñador impecable, hacer un flyer súper lindo, pero que no conecta con tu audiencia ni conecta con tu producto. Entonces, claro, culpamos capaz al diseñador, pero si al diseñador no le damos una bajada de qué es lo que necesitamos, y bueno, la persona va a hacer lo que pueda. Sí, sí. Eso es en general el panorama con el que yo me encuentro cuando yo trabajo fundamentalmente con emprendedores y con pymes, y me encuentro con que los directivos de empresas o los mandos medios, los cabezas de equipo, no tienen ese conocimiento, ¿no? De que necesitan tener este análisis estratégico antes de hacer el pedido. Ellos mismos, no sé, yo vendo lápices, bueno, ¿a quién le vendo los lápices? Y al que me lo compre. Respuesta típica. A todos los que me quieran comprar, sí, obvio, yo le voy a vender a todo el que me lo compre, pero no todo el mundo compra lápices, ni todo el mundo compra lápices de este precio. Capaz que lo compran solamente los que quieren dibujar con lápices. Entonces, ese análisis, traigo estos ejemplos que se puedan entender fácilmente, pero ese análisis en general no están hechos, y en general no están hechos en organizaciones muy grandes. Yo he trabajado en empresas que tienen más de 200 empleados y tienen más de 50 años de trayectoria y nunca se hizo ese trabajo. Sí. Igual el manual de marca. Funcionó. Ay, perdón, el manual de marca lo que menos me estresa. Sí. ¿Viste? Pero te digo, sí, y aparte entiendo, para los artistas generalmente es aburrido hacerlo, pero me ha pasado incluso en empresas donde yo estaba, como te digo, estaba desde otro lugar, pero observando lo que hacían en marketing, teniendo incluso manual de marca, posteando, no sé, con cualquier color de una empresa súper reconocida que tiene sus procesos y cosas establecidas, digamos, y bueno,
ese tipo de cosas que por ahí tampoco se educa, ¿no? Ni internamente, ni a ningún nivel. Me parece que está bueno lo que haces vos cuando llegás y le decís, no, mirá, tenés que hacer 10 pasos antes todavía. Sí. Sí, a ver, igual este problema de manual de marca es recurrente. En general, porque aparte con la marca trabajan muchos actores dentro de una organización, no solamente la gente de marketing o el diseñador. Muchas veces son los vendedores, un montón de gente que Sí. capaz no tiene el know-how y no tiene por qué tenerlo. Entonces, por un lado tenés, como empresario tenés la responsabilidad, creo yo, de darle la formación y la capacitación a las personas en cómo implementar la marca o contratar a alguien que pueda dar esa capacitación, ¿sí? Y las cosas de diseño, por lo menos lo que va para afuera en términos de marketing, ¿sí? Lo que es más visible al público en general, es algo que en realidad tiene una solución bastante simple. Tener un manual de marca y tener un diseñador que sepa de diseño y que ejecute el manual de marca, que a veces no es tan fácil de conseguir. A veces porque ese manual de marca no está y a veces porque creemos que ser diseñador es saber usar un programa. Y no es solamente saber usar un programa o hacer lindas presentaciones en Canva, que amamos Canva, úsenlo, lo recomiendo. Pero saber interpretar la marca, leer la marca y aplicarla correctamente es mucho más que saber usar la herramienta. Y eso es el Totalmente. conocimiento que tiene alguien que tiene formación en diseño. O sea, volvemos un poco a lo que vos comentabas antes, Pau, de decir, bueno, tengo que conocer, o sea, porque si no, el uso de la herramienta no me alcanza. Bueno, a mí me pasó, hago catarsis, aprovecho que estoy con alguien que sabe. En su momento, bueno, yo empecé a trabajar con un producto para chicos, con unos libros y demás, y empecé a buscar, después, bueno, lo abandoné, pasaron muchas cosas también, viste que a veces lo personal posterga, y me pasó de que me acerqué a un par de personas de marketing, y decía, bueno, quiero darle un impulso, yo tenía muy claro lo que quería, tenía armado ya el libro y demás, y bueno, quiero colocarlo en el mercado, o sea, quiero empezar a darle a la marca y demás, y que me han dicho, por ejemplo, me dicen, no, yo no sé cómo vender este producto, cómo posicionarlo, porque estamos acostumbrados a las cosas más inmediatas de las redes, o sea, a veces si yo no te lo puedo vender en Instagram o no te lo puedo vender en Twitter, yo ese producto como que quedé como un poco choqueada porque digo, pará, el marketing viene de mucho antes, hasta de cuando uno veía un cartel en la ruta o las publicidades que veíamos nosotros cuando éramos chicos, entonces... Es que el marketing es todo eso, ¿sí? Entonces me quedé como, ok, bueno, y no me lo dijo una persona, porque si fuera uno solo, me lo dijeron un par y se lo comenté a Caro y hice como una retracción y dije, bueno, capaz que estoy súper equivocada, realmente lo que hice, que en mi cabeza estaba bueno, no le va a interesar a nadie o no lo voy a poder compartir. Pero bueno, me quedé como, viste, no sé, te voy a decir medio trauma, pero me quedé con eso y ahora escuchándote me quedo más tranquila de que yo no tenía una mala opinión del marketing, sino que bueno, me crucé justo con gente que quizás... Malos practicantes. Claro, yo creo que tiene que ver con el seniority que tenga el interlocutor con el que estás hablando, ¿sí? Sí. Porque, y recapitulando un poco, trayendo lo que hablábamos con Caro antes, a ver, ¿es marketing hacer flyers? Sí. ¿Es marketing hacer redes sociales? También. ¿Es marketing comprar un espacio en vía pública para hacer tu publicidad? También es marketing, pero es una partecita del marketing. Entonces, cuando vos querés vender un producto, independientemente del tamaño de tu organización y aunque seas un emprendedor, primero necesitas tener una visión más general de todo el negocio y de todo el recorrido que haces con marketing. Si yo digo, bueno, quiero formar mi empresa para vender barritas de cereal, de nuevo, lo primero que voy a hacer es, tengo una oportunidad de negocio acá, hay un espacio en el mercado, hay una necesidad o un deseo que no está cubierto, ¿puedo ser rentable para satisfacer esa necesidad? Porque capaz está la necesidad, pero yo no tengo la estructura, Claro, sí. los costos, los proveedores para poder tener un negocio rentable. Tengo que hacer un análisis primero para ver si tengo posibilidades. O sea, casi nadie lo hace, razón por la cual la mayor parte de los negocios
fracasan en sus primeros años de existencia, Ujú. ¿sí? Cuando vos haces un análisis, después tenés que hacer un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable sería, bueno, y la cantidad mínima de barritas de cereal que yo puedo producir a un costo razonable, aunque no gane plata para salir hecho y probar a ver si el producto funciona. Me gustó A ver, totalmente. porque cuando yo hago un análisis, voy a hacer un análisis sobre muchos datos que capaz no son del todo precisos, o están sesgados por mi intuición o mi propio conocimiento, obviamente. Entonces hago un producto mínimo viable. Y recién ahí digo, bueno, ¿me vale la pena salir al mercado o no? Mirá dónde arranca el marketing. Sí, desde el No estoy momento cero. hablando ni de haber puesto una marca, ni mucho menos de hablar de una cuenta de Instagram, ni mucho. En el medio hay un montón de cuestiones. Y después el marketing sigue después de haber vendido. Porque tenés todo un proceso de pues, fidelización del cliente, cross-selling, upselling, o sea, vende una barrita y mañana te puedo vender una caja de barritas y pasar un producto más premium que yo lancé. Entonces, marketing es como totalmente transversal al negocio. Ujú. Entonces, necesitas tener una mirada global del negocio primero y después sí, ok, todo lo demás son partes de marketing, cosas que hay que ejecutar en marketing. Entonces no es que no es, sí lo es, pero si vos venís, hablas, tu interlocutor es una persona que maneja redes sociales, bueno, tiene un know-how de una parte específica de marketing. ¿Sí? De una partecita, una pequeña, pero muy probablemente a la persona que puede ser un crack en redes sociales, no tenga ni idea de cómo montar una góndola en un supermercado, por ejemplo. Porque eso es trade marketing. Y, chicas, es muy importante. El trade marketing vende muchísimo, porque hablamos mucho de Sí, que es así. O sea, yo sé Ujú. el concepto que nosotros quizás tenemos más de base, pero bueno, a veces, por eso yo, a veces cuando hablo con Caro digo, soy más mala y digo, muchas veces también uno es ignorante o el que va a buscar, digamos, es ignorante en el sentido desconozco de lo que de lo que voy a preguntar y voy a pedir hablar con un profesional y quizás es alguien que agarró y dijo, soy canchero en TikTok, ponele, y entonces después me pongo abajo y te hago marketing. Claro, cuando vos lo sacás de esa zona de confort, como decís, no es un profesional de marketing, es alguien que se aprendió a hacer algo porque sabe tecnología, que no está mal, pero quizás es decir, bueno, yo sé hacer esto y ser honesto con... Mira, Claro. te pongo el ejemplo bien que lo vamos a entender todos. Si vos tenés el infortunio de tener que tener una cirugía a corazón abierto, ¿dejarías toda la responsabilidad en alguien que está haciendo su primer año de residencia en medicina? ¿O elegirías a un médico con años de trayectoria en cirugía cardiovascular? No, totalmente, Ujú. totalmente. Eso es exactamente lo mismo. Pasa exactamente Sí. lo mismo. No es que el residente no sea médico, es médico. Experiencia. Tiene la expertise para una intervención de tamaña responsabilidad. En marketing pasa lo mismo, solo que por suerte no hay vidas en riesgo. Es verdad. Sí, pero hay costos grandísimos Claro, que costos, porque bueno, para la empresa y totalmente, uno se da cuenta, por eso te digo, yo por ejemplo me doy cuenta y digo, no me gusta lo que me estás diciendo porque entiendo que, bueno, si bien me dijiste soy una agencia o lo que fuera, me doy cuenta que o quizás no te interesa mi producto, me estás tirando otra cosa, o no tenés el conocimiento. Pero a veces te pasa que hay gente que en las ganas y el desconocimiento va y me dice, y le pagué un montón a una agencia y lo único que me hicieron fue esto y la verdad que no me sirvió para nada, porque nada que ver, nunca me preguntaron de mi producto, terminé corrigiéndole el contenido porque era recha GPT, cosas que vos contabas, Pau, y qué sé yo. Entonces, está como el lado A del mundo y el lado más oscuro, como de todo, ojo, como dijiste, el abogado, tecnología todo. también nos pasa. Ujú. También lo que pasa con los empresarios o los emprendedores, que justamente por esta falta de conocimiento de cuál es el rol de una persona de marketing, terminan, digamos, buscando, no quiero decir abaratar costos, no terminan de comprender cuál es el rol del consultor estratégico, ponele, o de tener a alguien con cierto seniority dentro de tu organización, dependiendo si es una emprendedora o una empresa. Entonces dicen, no, muy caro, no logran percibir el valor de la estrategia, entonces dicen, bueno, no, contrata una agencia. Y la realidad es que las agencias pueden hacer cosas muy copadas, si la agencia es buena,
pero difícilmente puedan hacer algo bueno si la empresa no le puede dar una bajada clara de cuál es la estrategia. Entonces, por eso el origen, para mí, de muchos de los malos entendidos, Claro. es la falta de conocimiento, la falta de formación de los empresarios o de los C-levels en las empresas o de los emprendedores, en el caso de los emprendimientos, de qué es lo que puede hacer el marketing por vos realmente, que no es solamente una pata ejecutora de cosas, que primero viene lo estratégico. Entonces, al no conocer, digamos, todo lo que puede hacer alguien de marketing, ahí arrancan los problemas, ¿no? Contratamos servicios que no son los que realmente necesitamos y genera un montón de frustración y después, yo tomo muchos proyectos que viene gente que yo digo, bueno, viste, el que ve se quemó con leche de una vaca y llora, bueno, el 80% de los clientes que tomo yo vienen de experiencias de ese tipo, de haber contratado, a veces para los proveedores, vamos a decirlo, porque también los hay, pero muchas veces haber contratado un servicio que no era el servicio que estaban necesitando en ese momento. Entonces, tengo una reunión, me dicen, bueno, queremos hacer redes sociales, y yo digo, mira, sí, pero primero necesitamos hacer todo esto otro. Y está quienes lo entienden y está quienes no. Sí. Bueno, eso pasa mucho también, yo trabajo en la parte, viste, de la famosa transformación digital y siempre digo, porque a veces también se dice, bueno, queremos empezar una transformación digital aprovechando que lanzamos este producto. Y lo primero que se pregunta es, ¿tenés a alguien de marketing que nos colabore en esto? No, 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 es solo tecnología. Te estás perdiendo toda una gran parte, como decimos, transversal, ¿no? A todo el lanzamiento del producto, a todo lo que es procesos y demás. Y es como que a marketing, no, no, de marketing no, después vemos, ¿no? Y tiene que estar en la mesa desde el momento cero, ¿sí? Eso también siempre lo digo, pero bueno, a veces te hacen caso y a veces no, como decís vos. A veces ven el valor y a veces no. Totalmente. Así que, sí, sí. Bueno, entre todas las cosas que Paula es, como ya dijo, bueno, de emprendedora, haces un montón de cosas, siempre con algo ahí con empuje y demás. Tenés también un emprendimiento propio de cosmética natural. No sé si nos querés contar un poco sobre la historia, qué cosas aprendiste durante el Bueno, proceso. lo dijo, tuve. Ya está Ah, formalmente cerrado, pero fue ok. mi emprendimiento durante casi, sí, no, casi no, 7 años, un poquito más de Ujú. 7 años. Eh, y como persona curiosa, que siempre fui, y esto de si no existe lo inventamos, esa fue la frase que le dio inicio a mi emprendimiento. Sí tuve 7 años de un emprendimiento de cosmética natural, elaboración propia, sobre todo higiene personal, porque Ujú. hoy uno dice cosmética y muchos se imaginan maquillaje, Claro. eh, pero yo estaba enfocada más que nada en lo que es higiene personal y cremas también, eh, que arrancó formalmente en 2018, a inicios de 2018, pero el origen fue, hice un viaje una vez al hemisferio norte y me encontré con un producto que era el shampoo sólido, en el año 2012, algo que en Argentina no existía ni por asomo, dije, ¿qué es esto? Me pareció fabuloso, algo muy práctico, y cuando volví de mi viaje quise comprarlo acá y por supuesto nadie lo hacía, no estaba en ningún lado. Y dije, no Sí. puede ser, si no existe lo inventamos. Entonces Totalmente. empecé a investigar cómo hacer un shampoo sólido, siempre autodidacta. Sí. Y un poco esa curiosidad que era para mí me metió en un mundo fascinante de la cosmética natural, de la medicina natural, y empecé a indagar, a estudiar, a hablar de plantas, hice un curso de fitoterapia con un reconocido médico argentino, y bueno, fui indagando y fui empezando a formular, primero empecé a formular para probar, hice muchas cosas horribles al principio, tuve muchos fracasos, siempre cuento el primer jabón que quise hacer nunca se endureció, terminó siendo una pasta horrible, pero aprendí mucho Claro. de esa pasta horrible. El segundo, pues, por lo menos era un jabón, y así fui mejorando Porque hasta además vos hacer hacías un el proceso de saponificación, ¿no es cierto? No era como ahora se hace que se corta ya el jabón hecho y se lo calienta, sino que vos hacías no, todo el... todo 100% natural, partís de, a ver, las cosas, los insumos más, las materias primas más primas, como le digo yo, ¿viste? Ujú. Eh,
está bien igual, para el que quiere, digamos, divertirse y hacer jabones con la barrita de jabón de glicerina está bueno, pero eso no te permite como formular realmente y elegir las propiedades de un producto. Claro. Entonces yo arranqué por ahí y la verdad es que empecé a formular productos sobre todo para necesidades de mis amigos, de mi familia. Yo una. Eh, sí, una necesidad mía, yo soy una persona que transpiro con bastante olor, entonces siempre andaba con el desodorante en la cartera, porque transpiro con olor, pero no me gusta que la gente se entere. Entonces, siempre paranoiqueada con el desodorante en la cartera todo el tiempo. Y bueno, una de las cosas que formulé fue un desodorante que a mí me servía y me dejaba tranquila todo el día. Crema para los eczemas que tenía mi hermana en las palmas de sus manos. Productos así que decía, bueno, y la verdad es que funcionaban. A la medida que uno va agarrando experiencia, va haciendo cosas cada vez mejores. Y hasta que en un momento, nada, me empezaron a pedir, ay, ¿me podés hacer un desodorante a mí, un desodorante asado? Bueno, coincidentemente en un momento de mi vida que yo necesitaba como hacer un cambio laboral, dije, me mando con esto, le doy a fondo, y dije, bueno, vamos a lanzar a Cadabra, y lancé a Cadabra con algunos poquitos productos, proyecto, modelo de negocio, tienda online, 100%, año 2018, me decían, estás loca, ¿sí? Vayamos a 2018, donde el modelo de negocio 100% online todavía no existía en Argentina. O sea, había algunos intentos muy incipientes, pero no tener local era impensable, no tener un local a la calle, o no vender en un punto de venta físico era impensable. Pero yo dije, no, yo voy a estar 100% online, porque lo único que estaba muy segura, volviendo al marketing, era que en algún momento ese modelo de negocio iba a ser totalmente viable y mayoritario. No sabía cómo, obviamente lo que vino después en 2020 no lo pude predecir, pero sabía que iba a suceder de alguna manera esto de movernos a un modelo de negocio 100% digital. Obviamente los primeros 5 meses me morí de hambre. Digo, y esto está bueno decirlo y lo digo en voz alta porque hay esto de que esta creencia popular de que muchos mostramos los triunfos y lo bien que nos fue, pero no contamos cómo fue el proceso, ¿no? Porque Bueno, aparte yo obviamente era novedoso. Yo recuerdo eras la única persona que conocía que hacía este tipo de cosas. que en ese momento yo Entonces, estaba vendiendo un producto que en Argentina no lo conseguía. Soy ese ya, shampoo tuyo y lo conseguís hasta en las cadenas de farmacia más grandes del país, ¿sí? Y de marcas multinacionales. Porque en ese momento nadie hacía un shampoo sólido, un desodorante natural. Hoy tenés, aparte, muchos emprendimientos, pero en ese momento era algo muy, sí, muy, capaz conseguías algo en alguna feria de artesanos. Sí. Pero pensar en eso, en un modelo 100% digital, era algo muy novedoso. Pero aún así, digo, y esto es bueno que seguía, siendo algo novedoso, donde realmente había una oportunidad de mercado y el tiempo me lo demostró. Al principio yo tenía eso y hacía Uber, chicas, porque había que comer. claro. Y eso empezó, recién a los 6 meses de vida, empezó a ser un negocio que a mí me pagaba un sueldo digno. No antes, ¿sí? Y me gusta decirlo porque mucha gente empieza negocios, muchos emprendedores arrancan diciendo, bueno, pongo esto acá y piensan que el siguiente mes van a estar viviendo de eso porque Claro. pongo en las redes sociales que venden eso. Y la verdad es que Sí. hay alguna excepción que confirma la regla. Hay gente a la que le pasa eso, pero son excepciones muy puntuales. En general los negocios tardan en arrancar. Y a mí me tardó más o menos unos 6 meses en ser un negocio del que yo pudiera vivir. Pero empezó a crecer y cuando empezó a crecer, arrancó con toda. Sí. Porque había una oportunidad de negocio Claro. ahí realmente. Había algo que no. Y yo tenía estas conversaciones muy lindas con la gente que me compraba. Me acuerdo mi emoción al principio de la primera vez que me compró algo, un perfecto desconocido. Claro. Que hay alguien que no sabe quién soy ni cómo me llamo y que me compró algo, vio valor en lo que yo hago y que venían con historias muy personales de pequeños fracasos personales, digo yo, pequeñas frustraciones personales, es decir, no consigo un producto con el cual pueda controlar la seborrea en el pelo, por ejemplo,
no conseguía un producto que no me secara la axila. Digo, son cosas que parecen irrisorias, pero en el día a día constituyen nuestra vida. Y para mí era súper gratificante escuchar esas historias. Decir, bueno, te compro a vos porque me resuelve esto. me resuelve esto. Y eso empezó a arrancar y la verdad es que me fue muy bien. Y en el 2020, cuando empezó toda la crisis de encierro, mi negocio se cuadruplicó. Claro. Lo cual me pasó como al revés que la mayor parte de la gente, ¿no? Mucha gente se quedó sin laburo o no sabiendo muy bien qué hacer. Y yo tenía el modelo digital ya armado. O sea, a mí no es que yo la pasé bien desde lo personal por el contexto, ¿no? Pero al negocio le cayó como anillo al dedo. Porque la estructura estaba armada como para que ya comprara 100% online. Yo no tenía que armar nada a propósito de él, ya estaba hecho. Y también me encontré con otra oportunidad de negocio en la crisis, que es que había gente que habitualmente tenía, digamos, un dinerillo para gastar en ir al teatro, al cine, al restaurante, no podía hacerlo, y lo gastaba en cualquier cosa, ¿viste? En probar productos, en no sé qué, y bueno, eso a mí me hizo crecer, y creciera un montón. Tuve 3 días de parálisis total de qué hago, porque no tenía ni al pibe de la moto que me hacía los repartos, el correo había cerrado, no sé, después de los 3 días de parálisis dije, bueno, ok, hay que moverse. El correo está cerrado, vendo en Capital, reparto yo, salí a repartir yo con el auto, ¿viste? Logré resolver de alguna manera y se convirtió en un negocio con 7 colaboradores. Sí. Muy bien. Arranqué yo sola en mi cocina con una espátula y sí, así a mano. Así es como arrancó y de repente tenía montado un laboratorio con gente pegando etiquetas, repartiendo cosas, el contador, el no sé qué. Me fue muy bien con el emprendimiento, tanto que me desgastó bastante. Hubo un momento donde tuve que tomar una decisión en relación al emprendimiento, que es que necesitaba empezar a producir a una escala que ya no lo podía hacer de manera artesanal. Tenía que industrializar. Y al industrializar, esos productos tenían que elaborarse con otras técnicas, perdiendo propiedades y dejando de ser los productos que yo tanto amaba, porque cuando es tu niño, ¿viste? Es como tu criatura. Y la verdad es que es una decisión que yo no pude tomar. O que sí, pude tomar, pero lo que decidí fue no pervertir la calidad de los productos y no pasar, y decidir, digamos, quedarme pequeña en un micromundo más pequeño y no pasar a una escala más grande, a armar una empresa, porque no tenía manera de elaborar de la manera en que yo sabía que necesitaban ser elaborados los productos para mantener la calidad y ser los mismos productos de siempre. Sí. Y un poco de eso generó a lo largo de los años también un poco de desgaste en lo personal, porque tener un negocio de producto requiere mucha presencialidad. Es como, viste, hay negocios que son muy demandantes, vos decís, bueno, 100% online, sí, 100% online, pero la logística no es online. Claro. La línea de producción no es online. Los proveedores no son online. Entonces hay todo un movimiento de cuestiones materiales, físicas y en 3 dimensiones que requieren mucho cuerpo de uno. Y bueno, lo fui achicando, mientras que empecé a dedicar de nuevo cada vez más a marketing, hasta que un día dije, bueno, hay ciclos. Hay ciclos que está bueno en lo personal también terminar. Y hoy es lo que fue al principio, algo que hago para mi entorno y la gente más cercana. Pero fueron 7 años de una experiencia hermosa, porque empecé de cero a tener un equipo de gente fija, de colaboradores, de vérmelas con todas las vicisitudes de las crisis argentinas. Gran aprendizaje. Gran aprendizaje en un negocio con costo en dólares, en un 90% del costo en dólares, en un país que devaluó infinidad de veces en todos esos años. Así que ha habido meses muy buenos y también meses muy malos. Y aprender a manejar el negocio
completo, ya no el negocio unipersonal, sino pagar sueldos y que si este mes vamos a pérdida, los sueldos los tenés que pagar igual. Sí. Entonces aprender desde lo administrativo fue desafiante, fue muy adrenalínico. En un negocio que la gente lo que ve es la parte, si querés, más estética y más zen de la cosmética natural y las plantas que lo tiene, sí, que lo tiene, Ujú. pero también tiene la otra cara de la moneda, que es todo lo que hay atrás de una pequeña empresa, que es Sí, mucha adrenalina. En Argentina es mucha adrenalina. sí, sí. Sí, ¿y qué decisión esta la de tomar, no, de la de no cambiar la calidad o lo que vos considerás que los productos son? Porque lo he visto en muchas marcas que también empiezan así como chiquitas y después se ven como que, bueno, sigamos escalando, pero ya no es lo mismo. Por ejemplo, los early adopters, digamos, por ejemplo, yo de tu marca, qué sé yo, si hubieras cambiado, no es lo mismo para mí. Me pasó con otras marcas, que empecé, digo, ah, porque le compro, porque lo conozco, que qué sé yo, y que me gusta la calidad. Cuando deciden escalar, ya pasa a ser industrial y Ya no es el no me mismo. llega. Pero bueno, obviamente para el negocio es buenísimo A ver, la creo que decisión. tiene que ver con las razones por las cuales cada uno empieza su negocio, ¿no? Mm, Y no hay una razón buena o una razón mala, todas son válidas. ¿Qué sé yo? Hay gente que inicia un negocio porque desea montar una empresa, porque desea escalar ese negocio, y está perfecto. claro. No hago una crítica negativa de ello. Mm, Yo, como que para mí armar la empresa fue una consecuencia de otra cosa. Yo claro. empecé a hacer eso porque me solucionaba un problema a mí, porque le podía solucionar un problema a las personas que yo quería y a mi entorno. Ese fue el origen de las cosas. Ujú, Entonces yo sentía que si lo escalaba y pervertía la calidad de los productos, en realidad estaba pervirtiendo mis propios valores, claro. la razón de estar de la empresa. O sea, montar la empresa fue una consecuencia, no fue el objetivo. O sea, sucedió Claro. porque yo primero quise encontrar una solución a otras cosas. Entonces Ujú, era totalmente incompatible con las razones, o sea, pervertir la marca, industrializarla, era totalmente incompatible con el origen de la marca en sí, y era incompatible conmigo, por mm, sobre todas las cosas. Yo la decisión la tomé porque cuando lo visualicé, me dolió. claro. Ujú, Entonces dije, ujú. no puedo hacer esto. ¿Viste? Hay cosas que uno moralmente no puedes hacer, éticamente Sí. no puedes hacer, y yo no podía hacerlo, y dije, bueno, no voy a ir en contra de mí misma. Ujú, claro. Sí, 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 como decís. Aparte, sí, Perfecto. depende del origen. Sí, sí. Y no está mal, de nuevo decimos, la gente que quiere seguir creciendo está buenísimo Sí, también. Para el cada uno con negocio sus es, razones sí. y sus objetivos y quizás decís, bueno, yo hice esto para mis cercanos, pero quiero que sea algo masivo, no solo por la plata, porque quiero que llegue y bueno, te cambia el contexto, las cosas que obviamente cambian, pero era tu objetivo, el tuyo era distinto, como si se empezó por otro lado y bueno, la decisión, hay que estar en paz con uno también, ¿no? O sea, el tema es Mm, ese. Totalmente, chicas, yo creo que, a ver, el mundo es muy grande y hay espacio para todos. sí, tal cual. Hay espacio Mm, para todo tipo de proyectos, y en tanto y en cuanto lo que estés haciendo le aporte valor a alguien y no le haga daño a otros, está todo súper bien, hay lugar para todos, pueden convivir un montón de marcas, un montón de calidades, ujú, siempre va a haber alguien a quien vos puedas estar ayudando. Eh, para mí lo más importante es que lo que uno haga esté en sintonía con los valores personales. claro, Totalmente, sí, totalmente. sí, sí. Más cuando vos podés estar a la cabeza. Por ahí una empresa muy grande, quizá ya hay un comité, ya hay otras razones, ya hay otras cuestiones. No sé. Sí, a Ujú, ver, esto es muy personal, ¿no? A mí me pasa que hay empresas muy grandes para las cuales yo no podría trabajar, ujú, porque no estoy de acuerdo con su misión, con su visión, qué sé yo. Hay determinadas industrias, por ejemplo, con las cuales yo no trabajaría, y me han ofrecido trabajo de algunas industrias, trabajo con salarios muy interesantes, ujú, y la verdad es que no, yo no. Y el que lo hace porque está acorde a sus valores, perfecto, súper bien, pero bueno, qué sé yo, hay cosas que hay no negociables para mí que yo a los que me abrazo y estoy, por lo menos, quizás no me dan plata, pero me dan paz mental y Sí, espiritual. satisfacción personal, ¿no? ujú, Está perfecto. Yo creo que uno
también tiene eso, si no también termina como que a veces, creo que lo hemos comentado con Caro, que uno como en la desesperación quizás, o a veces en la necesidad de decir, bueno, digo algo, que sí algo que no estaba tan convencido, y después te persigue mucho más tiempo de lo que te resolvió quizás, ¿no? Si no estoy convencido con este proyecto porque, no sé, quizás no me va mucho algunos contextos y algo, y uno dice, bueno, me tengo que tirar igual porque, bueno, hay que pagar el arroz. Obvio. Y después lo tenés en la cabeza y decís, uy, en otro no lo hubiera agarrado porque la verdad que lo único que me dejó fue esto y no aprendí o no crecí. En vez hay otros que decís, uy, quizás no te vas a llenar de oro, pero sí me va a nutrir un montón, me voy a sentir cómoda, va emparejado con mis principios, con mis valores, con todo. Así que sí, eso es algo que pasa también en la vida profesional y creo que uno cuando va creciendo también es como más firme con eso. A veces cuando estás empezando, quizás hay algunas cosas que quizás hasta no te das cuenta. Yo creo que me ha pasado a veces entrar en un proyecto y digo, Yo creo que cuando uno tiene las cuentas pagadas es más fácil tomar la decisión. Sí, obvio, total. ¿Viste? Quizás obvio. eso es capaz lo que te dan los años, que capaz si vos ya estás con una cierta estabilidad, es más fácil decir, no agarro este proyecto si vos sabes que igual las Totalmente. cuentas las tenés a fin de mes, las tenés pagadas, ¿viste? Mm, Vamos, las cosas por su nombre. Como son, sí. ¿Cómo son? Ahora, creo que casi todas las personas nos hemos embarcado en algún proyecto del que no estábamos muy convencidos y nos hemos arrepentido. Creo que es parte de la experiencia y no hay por qué rasgarse las vestiduras, es sí. parte del aprendizaje. Eh, yo también me he embarcado en proyectos que creí que estaban buenos y después, cuando estaba arriba del proyecto, dije, che, no estaba tan bueno. Sí, Y también me he subido conscientemente a proyectos que no estaban tan buenos, pero que en el momento, a ver, eran el puente para llegar a otro lugar. claro. A mí lo que yo tuve, digamos, como la mente tranquila de decir, bueno, estoy acá en este lugar porque ahora necesito pasar por esta instancia, porque, por ejemplo, tengo que pagar mis cuentas, pero sé que no es el lugar donde quiero quedarme. Entonces me seguí moviendo para ir hacia el lugar en donde yo quería ir. Pero digo, a veces, a ver, hay que hacer cosas que a uno no le gustan tanto, no está tan de acuerdo, no sé, no es el sueño de tu vida, pero a ver, tampoco se me van a caer los anillos, ¿viste? Ujú. Y me ha pasado y me puede volver a pasar porque la vida no es una línea de subida, ¿viste? Tiene sus altos, sus bajos. Las Y, montañas. Sí. y yo creo que de todos los lugares donde si uno sabe y tiene claros sus valores, aunque en este momento estés haciendo algo que capaz no te llena tanto, no estás tan de acuerdo, si vos tu norte no tenés claro, de todos los lugares te vas a llevar algo de aprendizaje. Ujú. Y eso es lo más importante. Yo he estado en empresas malas, en proyectos malos, y he aprendido mucho de esos proyectos. Lo que siempre dije, yo acá no me voy a quedar, estoy acá hasta que consiga otra cosa o hasta que pueda dar el siguiente paso. Por supuesto, sí hay algunas cosas que no haría nunca, ¿no? Pero, Está digo, no bien, sé, sí, no obvio. estaría en una actividad ilegal, por ejemplo. Claro. Pero bueno, a veces, qué sé yo, no sé, yo no trabajaría en una tabacalera, por ejemplo. No es ilegal, pero yo no trabajaría en una tabacalera. Ahora, te lo digo ahora que tengo mis cuentas pagadas. Si mañana tengo un problema y mi única alternativa para pagar mis cuentas a fin de mes es en una tabacalera y probablemente lo haga, Mm, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? Si al sí, final se trata de darle de comer a mi familia, ¿viste? Uno pone las Sí, o sea, sí, sopesando, obvio. prioridades. Sí, si no es todo muy romántico, digamos, como que es todo. Uno sí. no va a salir a asesinar, no va, como decís, no va a salir algo ilegal, pero bueno, después hay algunas cosas que te las haces más Claro, fácil. obvio, o sea, sí, obvio, yo, qué sé yo, antes de salir, no sé, a cometer un delito, prefiero pasar hambre, ¿no? Pero bueno, a ver, también por el otro lado es muy fácil decir, no, yo no haría esto, yo no haría lo otro, yo no quiero hacer, cuando hablas de, por lo menos de tus necesidades básicas cubiertas. Ujú. Claro, Total. Sí, totalmente. sí, sí. Y eso es algo que lo notamos cuando hablamos con distintos emprendedores o gente que arrancó también, digamos, con emprendimientos, que están dispuestos a todos, básicamente, ¿no? Eso de salir y bueno, lo que venga yo lo voy a resolver, como sea. Creo que eso te ayuda mucho siendo una emprendedora, ¿no? O vos crees que ya lo tenías de antes por tu actitud personal, digamos. A ver, yo creo que hay personas que lo traemos como muy parte de nuestra personalidad. Yo creo que hay algo del gen emprendedor que necesitas traer así como en el ADN.
Mm, Porque emprender, no voy a decir que es difícil, pero tampoco es fácil. mm, Y emprender requiere mucha responsabilidad. sí, Emprender con el objetivo de vivir 100% de tu emprendimiento. No hablo ya de los emprendimientos que tienen las personas en paralelo a trabajos en relación de dependencia. Si vos querés emprender para ser 100% independiente, digamos, por lo menos mm, independiente de una empresa, o querés tener tu propia empresa, vas a pasar por una montaña rusa de situaciones, de emociones. Entonces, hay algo, hay un gen, viste, que creo que necesitas tener y no todo el mundo lo tiene. ujú, Lo que pasa es que mucha gente lo tiene y lo tiene dormido. Entonces, el que sienta que no lo tiene, bueno, yo diría, primero explorá si es que realmente no lo tenés. Ahora, hay gente que no quiere emprender No, o que no tiene ese gen de que prefiere sí, tener como cierta estabilidad o no tiene esa ambición en el mejor de los sentidos, ¿no? De querer crecer un proyecto y de querer ganar más plata también, ¿por qué no? Y está bien, digamos, todos esos roles son necesarios en el mundo. ujú, Está es un perfecto. engranaje totalmente. Ahora, si a vos te pica el bichito de que querés emprender, el gen está. El gen está. A alguna gente se le da más fácil, otros se lo tienen que laburar más. En todos los emprendimientos, por muy talentoso que seas, mucho empuje que vos tengas, hay momentos que estás pum por arriba y hay otros que estás en el quinto subsuelo, tirado en medio de un basural. sí, Es que sí, o sea, real, estamos como muy acostumbrados a ver, ¿no? A la minita estética trabajando de la plaza, nómada digital, con la. A ver, la realidad del emprendimiento es. Uno puede tener esos momentos, ¿eh? Los puede tener, sí, son momentos, son los highlights para Instagram. No es la mayor parte del tiempo así en los emprendimientos. Entonces realmente te tiene que gustar porque en algún momento llegan las malas y puede ser porque hubo una crisis, porque no facturaste, porque alguien te cagó, porque se te fue un empleado y te dejó en la lona, ¿viste? Porque cómo salís a cubrir tal o cual cosa. No sé, pueden pasar mil cosas, pasan mil ujú, cosas. Entonces uno tiene que aprender a estar cómodo con esa adrenalina, porque no hay mucha estabilidad en los emprendimientos, sí, ¿viste? O sea, te tiene que gustar eso, te tiene que gustar eso, es decir, voy para adelante. Y aún las personas que nos dicen que tenemos mucho empuje, me dicen, tenés mucho empuje, siempre también tengo mis momentos claro, que no, ¿eh? Que capaz no es lo que se ve, pero de puertas adentro también tengo, ¿quién me mandó a meterme ujú, acá? ¿Viste? sí, Sí, es verdad, obvio, o sea, a veces hay sí, momentos. Hay momentos así, entonces mm, cuando decidís emprender está bueno ser consciente de eso, para mí es un camino maravilloso el emprendimiento, no lo cambiaría por nada, qué sé yo, hoy llevo 12 años siendo 100% independiente y es la mejor decisión que tomé en mi vida. Pienso que si ujú, hubiera seguido con mi carrera corporativa seguramente tendría más dinero en mi cuenta bancaria, eh, pero no tendría la libertad que tengo. Y para mí la libertad, a mí me pesa más que la Precio. balanza. sí, La sí, libertad sí, y la oportunidad, ¿no? De volantear y de cambiar el rumbo cuando creo que es el momento. Es algo que te da el emprendimiento, que nada, es fantástico. No estás dependiendo de que se te abra una posición ujú, en la empresa porque te gustaría empezar a. No, lo podés gestionar vos. Al mismo tiempo requiere un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. sí, Y siento que el emprender es algo que conlleva mayor responsabilidad que cubriendo cualquier rol dentro de una gran organización. ujú, sí, 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 Sin eso sí, desmerecer los roles en grandes organizaciones, que por supuesto No, por supuesto, hay roles eso que no tienen se siente muchísima cómodo. responsabilidad. Pero a título personal, digamos, la responsabilidad de uno con uno mismo es muy grande cuando sos emprendedor, hagas lo que hagas. Por lo menos ujú, hablando de emprendimientos que mantienen a una persona, a una familia y a veces muchas familias. Totalmente. Es sí, todo un desafío. Pau, te vamos a pedir, para no robarte mucho más tiempo, nos contaste un montón, tiranos un tip, un resumen, algo como para alguien que está emprendiendo, no sé, algo que a vos te haya motivado o decís algo que. Para decirle, para despertar a alguien, a ver, para ver si se le despierta o no. El que está en la duda. Al que le pica, yo le diría que pruebe
primero que sea consciente que lo más normal es fracasar muchas veces antes de que te empiece a ir bien. El fracaso no solo es común, es necesario, porque en el fracaso siempre hay mucho aprendizaje. Entonces, está bien si se frustran, frustrarse es válido y es parte del proceso, pero que no le teman al fracaso, porque todos los que fueron grandes en algo fracasaron muchas veces antes de tener éxito. Eso, tomar conciencia de eso. Les diría, no se casen con nada de lo que vean en las redes sociales, porque siempre en las redes sociales vemos los highlights de las vidas de las personas, vemos los highlights de los negocios. Cuando vemos emprendedores que uno dice, wow, yo quisiera tener esta vida, que sepan que se puede tener, pero que lo que está mostrando es un pedacito, un recorte muy curado y muy seleccionado. Que si les pican es por ahí, vayan por ahí, prueben, intenten, que nunca dejen de estudiar y de formarse. A veces uno estudia cosas que dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hago? Y el tiempo te muestra Sí, que tenías que dar con lo que estabas haciendo, pero es muy importante esto. Estamos como en sobre todo esto para la gente más joven, que hay como una moda de la universidad no sirve para nada, estudiar no sé qué, no. Chicos, estudiar es fantástico, nunca dejen de hacerlo, la capacitación es fundamental. Esos serían los consejos que les daría y que cuando se bajoneen, lo transiten, hagan la lloradita que tengan que hacer, todas las lloraditas que sean necesarias, está bueno, yo tuve que aprender a llorar, y después le vuelvan a intentarlo, todas las veces que sea necesario. Van a encontrar al final del camino mucha satisfacción personal. sí, Mejor motivación que eso es sí, imposible. No hay más ya no se puede está. agregar nada. Sí, sí, sí. Bueno, un gustazo, Pau. La verdad que nos encantó tenerte. No sé si querés contar algo más, querés decir algo más. ¿Tenés Síganme algo? en mis redes sociales, @paupenedo en todas ellas, Vamos a dejar todos los links. paupenedo.com, y ahí subo algunos contenidos medio divertidos, porque ahora resulta que también tengo una faceta medio actoral, así que si quieren hacerme un poco de Está bullying, bien. pueden hacerlo por ahí en esos espacios y capaz llevarse algún datito que les pueda servir para sus negocios y para sus emprendimientos. Y Así Y que, fijamos un contrátenla, contacto. Paula. No solamente se Sí, guíen por los pequeños datos, sino contrátenla. sí. no se van a arrepentir. Totalmente, Sí, sí, totalmente. sí. Aparte, es alguien que es súper honesto, así que si vieron la entrevista se dan cuenta que va a cuidar su emprendimiento. Así que bueno, más que recomendada. Dejamos todos los contactos. Mil gracias por el tiempo. Bueno, yo no te había conocido, la verdad. Diosa total, gracias por el tiempo, gracias por todo lo que contaste, por tu energía, por tu buena onda. Así que bueno, esperamos cruzarte de vuelta. Muchas gracias, Sí. chicas, ustedes son divinas, me encanta el espacio y gracias por la oportunidad de estar acá, de verdad, fue un placer enorme. Qué lindo. Gracias, Pau. Bueno, nosotros ya nos conocíamos, pero la verdad que a mí siempre me encanta charlar con vos porque siempre me llena de pilas, así que genial. Totalmente, Bueno, Sí, sí. totalmente. Muchas bueno, gracias. chicos, Bueno, dejamos todos los muchas links para que te sigan ahí abajo. gracias, Gracias. gracias. Adiós. Chao. Gracias Adiós. a todos. Chau, chau. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.